Hola, en este tercer video terminaremos de hablar sobre educación o alfabetización mediática y lo uniremos con el segundo tema que yo como formador de maestros considero es oportuno en este momento histórico de lo que estamos pasando en Colombia, que tiene que ver con la manipulación mediática o la manipulación de masas. Pero para terminar un poco y para recordar lo que estaba pasando el video anterior, hicimos una revisión del video uno y nos concentramos en el tipo de actividades de aprendizaje, de enseñanza que los profesores, maestros en formación, profesores en pregrado, en posgrado, en educación básica, en educación secundaria, universitaria, educación superior, pues pueden utilizar para ayudar procesos de constitución de prosumidores, es decir, sujetos que pueden consumir, pero además producir mensajes mediáticos. Y esta idea de los prosumidores, pues va de la mano de lo que habíamos de una manera u otra mencionado. La alfabetización mediática no se queda solamente en el ayudar a la gente a acceder a la información, a los mensajes, a los textos, y darles pistas de cómo analizar, examinar la construcción, la elaboración de esos mensajes y textos, y a partir de eso de valorar o de evaluar asuntos como la veracidad, la congruencia, la relevancia, la pertinencia de ese mensaje y de ese texto, sino que también una vez se hacen esos ejercicios de acceso, análisis y evaluación, poder entrar a crear, a construir un mensaje, un texto en respuesta o como ejercicio de correspondencia a lo que uno leyó, vio, escuchó, y también como ese mensaje, ese nuevo texto, le permite a uno entrar en unas dinámicas de actuación y de participación mediática, comunicativa, que son informadas, que son críticas, que son reflexivas. Hice un ejercicio entonces para ayudarnos a construirnos como, no como analfabetas mediáticos, sino como alfabetas, más bien como ciudadanos con las competencias necesarias para hacer uso de los medios, las mediaciones, los mensajes y los textos. Veíamos en el video anterior algunas pistas sobre actividades desde la producción de medios, con el uso de opciones como Powtoon o como Screencast-O-Matic, la que yo estoy utilizando de hecho para este video. El trabajo con blogs, microblogs y videoblogs. Opciones tenemos Blogger, Twitter, Instagram, Flipgrid, Nearpod, donde nos permitimos jugar con textos mayoritariamente escriturales, con textos cortos, enunciados breves, o con textos, mensajes en los cuales se involucran los discursos orales. Y también, pues los tres nos permiten incorporar audios, imágenes, pequeñas grabaciones, videoclips, es decir, tanto blogs como microblogs como videoblogs nos dan la opción de ver el texto y entender los mensajes desde una comprensión multimediática. Ahora bien, si lo que queremos es centrarnos en nuestras voces, en narrativas, podemos utilizar o pensar en podcasts. Acá podemos trabajar VoiceThread o Podbean. También podemos hacer que nuestros estudiantes, nosotros mismos, nuestros colegas y nuestras instituciones se muevan hacia ejercicios de novelas gráficas, de tiras cómicas, de narración digital, con el objetivo de que aprendamos, sepamos, conozcamos cómo combinar palabras con imágenes, con textos de manera atractiva, de manera divertida, para producir unas historias únicas donde el autor y su voz, su presencia, su identidad, pues salga a relucir en, en posibilidades de interactuar con audiencias que no están solamente cercanas a él, es decir, que son localizadas o cercanas a su contexto más inmediato, sino audiencias globales. Y para eso podemos utilizar opciones como Peastone, Peastrips, Class Animaker, Write Comics, Storyboard That, etc. Y finalmente pensar en incluso proponer juegos y hacer que los estudiantes, nuestros colegas, nuestras instituciones vean en la gamificación la opción de crear
tareas desafiantes y complejas donde entran asuntos como la identidad del autor, de los participantes, los diferentes tipos de interacciones, opciones de personalización y de agenciamiento, es decir, de involucramiento desde la creación hasta la valoración y uso de esas opciones. Algunas de las posibilidades, de las alternativas, pues ustedes las pueden ver acá como Educandi, Gamilab, estas ideas tomadas y adaptadas de Hoshman y Dewar del año 2015, quienes pues dan en un texto sobre prácticas de alfabetización digital, de educación digital y mediática, dan algunas pistas que considero pueden volverse útiles, pertinentes en este ejercicio de desarrollo de competencia mediática, pero también una competencia como lo vimos en el video, en el primer video, que nos mueve entre el uso de información y el uso de asuntos propios de la digitalización. Bueno, para terminar, estábamos viendo un marco de preguntas que nos permiten entender o acercarnos a una alfabetización o una educación de corte crítico, donde hayamos explorado las tres primeras: quién hizo este texto o mensaje, porque los textos, los mensajes corresponden a elaboraciones, construcciones contextualizadas en situaciones comunicativas con una fuerte carga social. Y eso lo necesitamos entender, visibilizar, revelar. También dijimos o pensamos en cómo se construyó el texto o el mensaje, y el acercamiento ahí es más sobre los tipos de lenguajes que quedaron visibilizados, construidos, elaborados, y los tipos de mediaciones semióticas, simbólicas, de significado, de sentido que el mensaje revela y sobre el cual está construido. Y también logramos ver la tercera pregunta: cómo puede ser entendido este mensaje o este texto de manera diferente. Y ahí nos pone a pensar en la audiencia y cómo esas personas se van a posicionar frente al texto, al mensaje. Hoy, en este video, más bien, no hoy, ahora, quisiera concentrarme en las tres siguientes preguntas que nos llevan a pensar en qué valores, qué puntos de vista, qué ideologías están presentes, pero también están ausentes en un texto o en un mensaje. Porque acá, pues el ejercicio es tratar de entender qué políticas de representación están marcando al texto o al mensaje para permitir que ciertas miradas, que ciertas aproximaciones estén visibles, sean explícitas, sean evidentes en el texto, en el mensaje, o esas mismas políticas de representación hacen que ciertas miradas o aproximaciones no estén del todo claras, o no estén presentes, o estén de una manera u otra acalladas, ignoradas. Es un ejercicio entonces que complementaría al de pensar en la audiencia y su posicionamiento, al de la mirada hacia los lenguajes y lo semiótico, y el entender cómo el texto de mensaje es un derivado, es un producto de una construcción social. También podemos pensar en el por qué se creó o se compartió ese texto o ese mensaje, es decir, a qué intereses responde la elaboración, la producción de ese texto, de ese mensaje, y qué instituciones o qué individuos representantes de esas instituciones mueven una serie de intereses, de causas, de razones que justifican la presencia, la circulación del mensaje y del texto. Importante también, para tener una mirada crítica suficiente, el pensar a quién beneficia o a quién perjudica ese texto o ese mensaje. Y acá pues estaremos pensando en asuntos de justicia social, de ética ambiental, de ética y de bioética también, ¿no? Es decir, pensar en cómo los mensajes y los textos definen a las personas con las cuales entran en relación. No solamente sus formas de pensar, de sentir y de ver, sino incluso también sus propias corporalidades, sus propias miradas sobre quiénes son y cómo son representados. Este marco de acercamiento crítico a la educación o a la alfabetización mediática, pues lo que nos está proponiendo es hacer unos ejercicios de reflexión, de análisis, de discusión, de interpretación de cualquier tipo de texto o mensaje que podamos recibir, ya sea este mensaje o texto de carácter más escritural, más oral,
más visual, más auditivo o multimediático. Y al hacer estos ejercicios, estas preguntas y hacer estas indagaciones de manera explícita, sistemática, informada, poder tener acceso a, a unos niveles de desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes propias de un sujeto cuya alfabetización mediática es crítica, es decir, le permite tomar posicionamiento, reflexionar, transformar, interactuar y con base en eso tomar decisiones y acciones que lo beneficien a él o a ella, pero también que den cuenta de beneficios a sus interlocutores y a la comunidad en la cual él o ella se encuentra. Hemos en este tercer video terminado este primer asunto de la alfabetización o educación mediática, que considero yo como formador de maestros, tanto en pregrado como en posgrado, puede darnos algunas pistas de qué se necesita, qué requerimos como ciudadanos del siglo XXI en un país como Colombia. Qué tipo de habilidades, qué tipo de conocimientos, qué tipo de actitudes debemos todos adquirir y desarrollar para que en los momentos en que tenemos acceso a información, en los momentos en que podemos entrar en ciertos circuitos mediáticos y digitales, ¿qué se espera que nosotros hagamos? ¿Qué se espera que nosotros sepamos? ¿Qué se espera que nosotros activemos? ¿Qué se espera que nosotros movilicemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra forma de ser? Ahora bien, considero que la alfabetización mediática o la educación mediática, sobre todo en este último momento que vimos de darle un toque crítico o un acercamiento reflexivo y que pretende que el sujeto se dé cuenta, visibilice, revele, devele ciertos asuntos que los textos y mensajes son consecuencias, son resultado de. Y un poco el ejercicio entonces nos pondrá a pensar en cuando se envían textos y mensajes a un gran número de personas a través de los medios sociales, es decir, de los medios sociales y los medios de comunicación masivos. Ya no es una relación de una persona a algunas personas a través de pronto de redes sociales o de ciertas plataformas o de ciertos ejercicios comunicativos. Acá ya estamos pensando más en qué pasa cuando este ejercicio o este envío, esta producción, esta elaboración de textos y mensajes se hace a las masas de manera masiva. Y acá quisiera hablar entonces del segundo concepto, que es la manipulación mediática o la manipulación de masas, que me parece se constituye en un elemento adicional para ayudarnos a los que trabajamos en educación, ya sea formando a maestros en pregrado o posgrado, o también como maestros formando estudiantes en educación básica, en educación secundaria o en educación superior. Esta primera imagen pues nos representa un poco esta idea de que los grandes medios de comunicación, los medios masivos como la televisión, la radio, la prensa, etcétera, nos dicen y nos dan más bien, nos muestran qué es lo que debemos consumir. Y dentro de eso, pues la mayoría de nosotros pues somos receptores, somos recipientes, recibimos unos datos, una información, unos mensajes, unos textos de una manera pasiva, donde son los medios, la televisión, la radio, la prensa y aquellos que están ahí involucrados, actores sociales y grupos sociales, que nos dicen qué debemos saber, cómo debemos saberlo y a partir de eso, qué sabemos y cómo sabemos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos sentir, que es lo que quiero representar en esta primera imagen. También quisiera representar la idea de qué sucede cuando algunas personas dicen, yo no voy a dejar que los medios masivos me digan qué hacer, qué pensar, cómo actuar, y simplemente, como lo vemos en la segunda imagen, cierran el, cualquier posibilidad de interacción con los medios masivos de comunicación. Y creo que esa segunda opción también es negativa, porque entonces no hay ningún circuito en el cual la persona pueda crear mensajes y textos y participar y actuar en este gran evento comunicativo. Considero que la primera opción es perjudicial, pero también la segunda.
el completo abandono de la participación en medios masivos. Y en el siguiente video hablaremos de un poco más de esto con algunos autores.